A continuación, te presento un relato creepypasta extenso y detallado que mezcla historia alternativa, modos de juego modificados y violencia extrema, en una narrativa al estilo de un mod de God of War 2 para PlayStation 2. Título: La sombra de la guerra. El mod de 1944 prólogo. En un futuro alternativo y retorcido, la historia de la guerra se reescribe. El conflicto global se traslada a 1944, pero no es la misma contienda que conocemos. Un mod prohibido para el legendario God of War 2 ha invadido las consolas PlayStation 2, permitiendo a los jugadores asumir el rol de un humano, elegido para enfrentar horrores inimaginables. En este juego macabro, el protagonista, a quien el jugador nombra libremente, en este relato, lo llamaremos Aureliano, se ve inmerso en una pesadilla de brutalidad y sangre. Capítulo 1. El llamado a la batalla. La historia comienza en la penumbra de un cuartel abandonado. Aureliano, un soldado marcado por la tragedia de una guerra sin fin, se despierta en medio de una pesadilla virtual. El mod había transformado su realidad. Los campos de batalla ahora eran escenarios de horror digital, donde cada soldado y ciudadano se convertía en una figura sangrienta. Mientras la vieja PlayStation 2 parpadeaba en la sala, la narrativa se desplegaba ante sus ojos con gráficos y detalles que parecían extraídos de los recovecos más oscuros del creepypasta. La voz en off del juego, distorsionada y casi inhumana, anunciaba: "Bienvenido, Aureliano. Hoy, tú serás el artífice de una venganza ancestral, y el destino de millones reposará en tus manos". Con la tensión a flor de piel, Aureliano tomó su arma, una espada ancestral forjada con la furia de los dioses, similar a la de Kratos, pero adaptada para romper no solo la armadura de enemigos humanos, sino también los grilletes de un régimen infernal. Capítulo 2. El ascenso de la bestia. Mientras avanzaba por calles destrozadas y campos convertidos en cementerios, Aureliano descubrió que el enemigo había adoptado formas inimaginables. Los nazis, resucitados mediante oscuros rituales y modificados con poderes mágicos, se alzaban como bestias deformes. Cada soldado nazi presentaba cicatrices de un experimento macabro. Desde extremidades retorcidas hasta rostros irreconocibles, con ojos inyectados de furia y bocas que emitían gritos desgarradores. En un enfrentamiento en un edificio colapsado, el combate alcanzó niveles sobrehumanos. La espada ancestral de Aureliano, imbuida con la furia de dioses caídos, rompía armaduras y destrozaba cuerpos. Con cada golpe, la violencia se volvía más gráfica. El enemigo perdía brazos, piernas y hasta la cabeza, en una lluvia de sangre y órganos dispersos por el suelo. El juego, en su modo hardcore al 100%, mostraba cada detalle sangriento. Cerebros expuestos, corazones palpitantes y miembros desmembrados que parecían cobrar vida. Entre la carnicería, apareció una figura con una armadura rota y una espada flameante, una especie de avatar del mismísimo Kratos. Con voz grave, exclamó: "Yo soy la furia, y en mi guerra no hay piedad". Esa declaración resonó en Aureliano, imbuyéndolo de una fuerza brutal que parecía desafiar las leyes mismas de la realidad. Capítulo 3. La base oscura y la ascensión del enemigo. A medida que el relato se desarrollaba, la narrativa nos conducía a la fortaleza nazis, una base subterránea que se había transformado en un infierno digital. El ambiente era opresivo, paredes manchadas de sangre, pasillos llenos de cadáveres y ecos de gritos desgarradores. Los nazis aliados y ciudadanos convertidos en autómatas de violencia merodeaban en cada esquina, creando una atmósfera de terror insuperable. El jefe final, encarnado en la figura retorcida de Adolf Hitler, un ser abominable y modificado con poderes oscuros, esperaba en el corazón de la fortaleza. Con un aura de maldad palpable, Hitler Adolf poseía una fuerza descomunal y habilidades mágicas que le permitían regenerar sus órganos y extremidades a cada herida, volviéndose casi invencible. Su presencia imponía una pesadilla tangible. El líder nació de la encarnación del lado oscuro, un ser que se alimentaba del dolor y el sufrimiento ajenos. La batalla final fue una coreografía de horror y violencia extrema. Aureliano, herido en múltiples ocasiones, vio como partes de su cuerpo, un brazo, una pierna, un ojo, incluso un dedo, eran destrozadas en el fragor del combate. La escena se volvió tan grotesca que la consola parecía emitir chasquidos y distorsiones, como si el mismísimo sistema se rebelara ante tanta brutalidad. Cada golpe de la espada enviaba una lluvia de sangre que pintaba de rojo la oscura base, mientras el aura mística de la batalla transformaba el entorno en un paisaje apocalíptico. Capítulo 4. El último grito y la reinicialización. Cuando parecía que la violencia no podía alcanzar un nuevo nivel de atrocidad, Aureliano encontró en su interior una fuerza inhumana. Con
con un grito desgarrador que retumbó en las cámaras de seguridad del cuartel, exclamó: "Yo soy la guerra, y en mi furia encontrarán la redención de los caídos". La declaración, impregnada del espíritu de Kratos, fue el detonante para una transformación que alteró las reglas del juego. El protagonista, ahora imbuido de poderes mágicos y habilidades sobrenaturales, desató un ataque final contra Hydra. Con una serie de golpes que parecían desafiar la lógica del combate, arrancó la cabeza del tirano, desmembrando su cuerpo en una explosión de carne y sangre. Sin embargo, el sistema, en un giro inesperado del destino, activó el modo automático. La consola se apagó repentinamente, y en la pantalla, la narrativa se reinició. El juego volvía a la normalidad, pero las cicatrices del relato hardcore quedaron grabadas en la memoria de Aureliano y en la leyenda de este mod prohibido. Epílogo: el terror, la violencia y la sangre se mezclaron en una experiencia que traspasó los límites del videojuego. La PlayStation 2, testigo mudo de una historia que fusionó la brutalidad histórica con la narrativa fantástica de un mod imposible, dejó una marca indeleble en el mundo digital y en el alma de quienes se atrevieron a jugar. Aureliano, ya no solo un simple soldado, se convirtió en leyenda, el guerrero que enfrentó a la oscuridad, que desafió a los dioses y que, por un breve instante, reescribió la historia en un torbellino de locura y destrucción. Mientras las luces se encendían en la sala y la consola se enfriaba, una última imagen parpadeó en la pantalla. La silueta de Kratos, murmurando con voz grave: "La guerra nunca termina, siempre habrá un nuevo comienzo en la oscuridad". Así concluye este relato creepypasta, donde el terror y la sangre se entrelazan en una narrativa de videojuegos que, más allá de su ficción, deja en el espectador una inquietud perpetua. La historia se cierra, pero la leyenda del mod de 1944 perdurará en las sombras de cada partida jugada en aquella vieja PlayStation 2. Espero que disfrutes este relato, una amalgama de historia alterna, violencia extrema y la esencia oscura de un mod prohibido que desafía la realidad.